¿Qué proporción, porcentaje de las especies del género Psilocibe se calculan que producen psilocibina? En el género Psilocibe, creo que podría decir que el 99% de las especies. Eh, Actualmente creemos que hay cerca de 150 especies y hay evidencia de que solo una no produce psilocibina. Le hicieron estudios químicos y no encontraron psilocibina en esta única especie. Es europea, se llama actualmente Psilocibe fuscofulva, pero el resto se cree que tienen psilocibina, ya sea porque se le hicieron estudios químicos o porque se secuenciaron y tienen los genes que participan en la biosíntesis de la psilocibina. Esto es para el caso del género psilocibe, porque cabe señalar que hay otros géneros de hongos dentro de agaricales, como Paneolus, Inocibe, Gymnopilus, Plutus, que también tienen la capacidad de sintetizarle la psilocibina, es decir, tienen psilocibina, junto con otros compuestos semejantes a la psilocibina, de los que ya había hablado, que al menos son 8. Pero se ha encontrado también en un grupo mucho más distante, que es unos hongos que parasitan cigarras del orden entomoftorales, que tienen la capacidad también de sintetizar psilocibina, pero es un caso que se encontró recientemente en un hongo que nada que ver con estos. Entonces, de ahí que se piensa que la psilocibina no se adquirió, la capacidad de sintetizar psilocibina no se adquirió una sola vez, sino muchas veces dentro de agaricales y el caso este de estos hongos entomopatógenos mucho más lejano. Entonces, básicamente, el género Psilocibe es el que tiene la mayor cantidad de especies que la producen. Una solamente no produce. Pero hay otros géneros dentro de agaricales que la producen. Por eso es importante Psilocibe, porque tiene el mayor número de especies que contienen psilocibina. Ujú. O sea, ¿se podría decir que es una característica para identificarlos a los psilocibe? O sea, que produzcan psilocibina. Sí, fíjese que eso es súper interesante porque, bueno, podemos irnos un poco atrás históricamente. Estos hongos se dieron a conocer al mundo en Cuautla Jiménez con el grupo Mazateco, porque un banquero norteamericano fue, los buscó y entonces dio a conocer al mundo que la Sierra Mazateca los empleaban con fines medicinales espirituales. Bueno, él dijo más espirituales, ¿no? Digo rituales, pero pues los mazatecos los usaban desde hace mucho como medicina y como parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces, se dio a conocer al mundo que estaban estos hongos, se empezaron a estudiar químicamente. Albert Hoffman fue quien eh, cultivó, aisló, nombró esta molécula, este alcaloide, y lo llamó psilocibina. Entonces, a partir de Watson empezó el estudio, muchos micólogos europeos, norteamericanos y mexicanos, entre ellos quiero nombrar a Gastón Guzmán, que es una figura muy importante en la taxonomía del género, eh, empezaron a estudiarlos, ¿no? Y entonces algo interesante es que estos hongos que producen psilocibina se manchan de azul al maltrato. Y de manera empírica dijeron, todos los que se manchan de azul tienen psilocibina. Y es la característica práctica para saber si tienen o no. Entonces, muchos años después, hasta los 2000, 2006, dijeron, si hay un grupo de hongos que producen psilocibina. ¿Cuál es la característica? Que se manchan de azul. Entonces, hasta ese momento, de manera empírica, decían, todos los que se manchan de azul tienen psilocibina, aunque no les hubiesen hecho estudios químicos. Y resulta que sí, el hecho de tener psilocibina con la evidencia de mancharse de azul era la característica distintiva para ese grupo de hongos que sí tenían propiedades alucinógenas o tenían psilocibina. Aunque fue solamente evidencia de mancharse de azul, más tarde ya con estudios filogenéticos, con estudios químicos, pues sí, se confirmó que la característica que agrupaba a psilocibe, al menos a ese nivel, era la presencia de psilocibina, porque tanto la macromorfología y micromorfología no ayudaban del todo, porque muchos otros hongos estuvieron mucho tiempo con psilocibe, pero resulta que no tenían esas propiedades alucinógenas y fueron
transferidas a otro género que se llama decónica. Seguramente en la literatura van a encontrar a Psilocybe coprófila, que actualmente se llama Decónica coprófila, crece en estiércol, es un hongo chiquito, pero no produce psilocibina. Entonces, hasta ese momento, el hecho de mancharse de azul era indicador de que esos hongos tenían psilocibina. Por otro lado, este hongo Psilocybe de coprófila no se mancha de azul, no tiene psilocibina y lo cambiaron a Decónica coprófila. Entonces la respuesta es sí, lo encontraron hace mucho tiempo y recientemente se ha corroborado con filogenias, que son relaciones de parentesco a través de secuencias de DNA y o con estudios químicos.